Amigos, muy buenas noches. Aquí estamos con ustedes, Alejandro Hola, y un doctor. servidor, para entrar en nuestro programa de Verdades Divinas. Este programa en el cual tratamos de comentar y a veces resolver un poco las dudas de ustedes, que en ocasiones que son dudas también incluso nuestras, ¿no, Alejandro? Sí, yo aprendo Pero mucho aquí. tratamos de esclarecer un poco todo lo que ustedes nos mandan. Hubo 2 semanas en las que no estuvimos, entonces debido a una necesidad de salir de viaje. Por lo tanto, las preguntas que hemos acumulado pues son bastantes. Ujú. Trataremos de ir más o menos rápido y trataremos también de ir juntando preguntas. Hay preguntas de varias personas, pero que es en un sentido es lo mismo. Entonces vamos a tratar de irlas conjuntando para hacerlo más rápido y tratar de dar pie también a las preguntas que ustedes nos quieran hacer durante el programa, ¿no? Y así no pasar de 10 horas. Así es, ni un minuto más de 10 horas. No. Bueno, pues comenzamos. A ver, Ale, si nos quieres ir. A ver, tenemos una pregunta que dice, ¿es pecado la vasectomía? Es pecado la vasectomía, Madre Santa. Aquí tenemos que incluir todo lo que son métodos de planificación familiar. O sea, los métodos de planificación familiar son obstáculos que voluntariamente, conscientemente, le estamos poniendo al acto reproductivo. Ya hemos hablado mucho de que el acto reproductivo es un acto con el cual Dios quiere asociarse al hombre en la multiplicación de hijos, pero de hijos de Él. O sea, nosotros ponemos la parte corpórea y Él pone la parte espiritual. Pero junto con la parte espiritual, Él está poniendo también su vida para cada uno de esos seres que van a venir. El hecho de poner un obstáculo a la reproducción y un obstáculo consciente sin ceder el puesto a la parte satisfactoria, es un tergiversar, un voltear la finalidad del acto matrimonial, del acto sexual. Y ahora lo único que vamos es en búsqueda de la parte, sensible por el placer. No quiere decir que debamos siempre en todas nuestras relaciones llevar esta intención del hijo. Debería de ser. Pero el pecado original y el pecado normal de nosotros, el actual, ha hecho que nuestra concupiscencia tienda mucho hacia esa parte de nuestro organismo y la búsqueda se ha vuelto incesante y desgraciadamente hemos cedido el campo a la castidad, se le hemos cedido al problema de la, no podría decir lujuria, sino de la búsqueda de placer. Ujú. Dios nos quiere virtuosos, o sea, en un principio Dios quería un jardín de virtudes en nosotros y lógicamente para que haya una virtud debe haber un vicio, debe haber un alimento para esa virtud y el alimento para la castidad es esa inclinación hacia la parte sexual. Dentro del matrimonio Dios nos ha permitido tener un número determinado de días en los cuales podemos practicar la castidad sin entrar en problemas y no buscando la maternidad. La mujer es fértil nada más 6 días al mes. O sea que quedan 24 días en los cuales se podría tener relaciones sin el obstáculo voluntario y diciéndole simplemente, Señor, estamos abiertos a la procreación. Si este método falla, aceptamos el error, aceptamos el fallo y estamos abiertos a la vida. Esto es una postura que es incomprensible para el mundo.
Y para el mundo actual es lo que estoy diciendo es total y absoluto anatema, porque me estoy poniendo en contra de todo lo que es ¿cómo diríamos? La ideología actual. La búsqueda del placer por el placer y el rehuir hasta cierto punto la responsabilidad que ese placer otorga, que es la procreación. Los métodos se dividen en varios tipos. Métodos hormonales, métodos de obstáculo, como sería el dispositivo, que dicho aparte, el dispositivo no es un método anticonceptivo. El dispositivo es un método abortivo. O sea, lo que está ocasionando son microabortos e impide la anidación del huevo en el endometrio. Entonces, pero ya hubo fecundación. No impide el paso del espermatozoide hacia las trompas. Así que sí hay fecundación. Entonces no lo podríamos considerar como un método anticonceptivo. Entonces es pecado mortal el dispositivo porque es abortivo. Todos los métodos hormonales, bueno, esos impiden la fecundación, pero el problema está en ese punto de que estamos impidiendo la finalidad que Dios tiene para nuestro acto sexual. ¿Es pecado? Ahora sí estamos en un problema, yo diría que sí. Es un pecado impedir eso. Bueno, ahora llegamos a los métodos quirúrgicos, porque hubo una pregunta también que hablaba de la salpingectomía, que es la ligadura de trompas. La ligadura de trompas y la ligadura de conductos, o sea, en el hombre, es prácticamente lo mismo. Y el problema es que generalmente no se puede revertir. Ahora, esto es un problema que debe ser tratado con un sacerdote, porque es un problema ya de tipo espiritual. Una persona que se sometió a una operación de estas, pero que de repente se da cuenta, con la persona que nos pregunta es que se da cuenta de que está mal hecho, ¿no? Ahora, ¿continuará en pecado o no continuará? Eso ya no nos corresponde a nosotros el dar este punto de vista. Pero sí, yo le podría decir que el hecho de hacerse la vasectomía o la salpingectomía conscientemente, sabiendo que es contrario a lo que Dios quiere, definitivamente es un pecado. Ahora, ¿cómo revertirlo? ¿Cómo hacer para que esto ya no sea así? Eso debería de tratarse con un sacerdote. Y se me ocurre que a lo mejor con castidad. Bueno, sería lo más lógico, nada más que esto es como pedirle peras al olmo. O sea, porque estamos hablando de que si lo que estamos diciendo de una relación que sea abierta a la procreación es un idioma que no se entiende, el hablar de castidad dentro de un matrimonio es tremendo. Sobre todo que hay dentro de nuestra iglesia, hay ministros que no solo aceptan la relación, sino que la ponen como casi como una exigencia de la pareja, sobre todo refiriéndose a la mujer, porque la mujer es la que a veces pone ciertos obstáculos para tener una relación y el hombre casi siempre va en búsqueda. Y hay sacerdotes que han dicho que es obligación de la mujer cuando menos una vez al día, ceder ante una relación. Se están olvidando de la castidad. Están lanzando a la pareja a la lujuria. O sea, porque ese es el punto. O sea, es una cosa desenfrenada hacia la parte de búsqueda de placer, ¿no? Así que, bueno. Me voy a brincar a porque es el mismo tema. Dice Rosa Navarro, ¿cómo se repara el mal acto de un aborto? Bueno, un aborto es un pecado grave, gravísimo, es un pecado mortal, es un pecado que hasta hace muy poco requería de un confesor especial, que se llamaba penitenciario. Creo que lo quitaron y
no sé si haya continuado ese privilegio, vamos a decirlo así. El hecho de recurrir a un confesor especial era para dar a entender la gravedad del pecado. O sea, decir, no cualquiera lo puede perdonar, sino requiere de una persona específica, especial. ¿Cómo se repara este acto? Bueno, primero con arrepentimiento. Segundo, ir ante el confesor para confesarlo, recibir la absolución. Y después, en la divina voluntad, unirnos a los sufrimientos de Jesús que padeció por ese aborto y por todos los abortos que se cometen. Unirnos junto con Él y darle el amor, la gloria, la alabanza que deberían haberle dado todas las personas que contribuyen al aborto. O sea, la persona, la mujer embarazada, la pareja, los familiares, que a veces son familiares, a veces son amistades, y sobre todo el médico. Ese médico sin escrúpulos que se presta a este tipo de actividad y que se presta por un mercantilismo, porque esa es la palabra, mercantilismo de la vida, en donde poco importa la vida. O sea, la vida es simplemente quién es un fetito, un embrión que está ahí adentro. Para ellos es nada, o sea, es como si fuera un animal. Perdón, pero la vida humana es vida humana desde el inicio de la concepción. Así que rehacerlo, unirnos a los sufrimientos de Jesús, ofrecérselos a Él en reparación por todo lo que se hace en el mundo por esto, darle el amor tomado en la divina voluntad, su amor divino, para reparar todos los huecos de amor que ha habido en las personas que han participado en esto, la gloria, la alabanza y algo que es fundamental y que se nos ha olvidado. Ese niño existe. O sea, lo pudieron haber abortado, sí, pero el alma de ese niño, que es inmortal, ya le pertenecía. Por lo tanto, ese niño existe, ese niño está ya en la parte espiritual y ahora hay que darle todo el amor, toda la fuerza de nuestra entrega para repararlo a él por haberle impedido continuar su vida en este mundo. Y eso es algo que no hemos pensado. Sí, no es gravísimo. Dice José Luis Cervantes Lee, ¿se puede vivir en divina voluntad e ir creciendo día a día? ¿O no hay divina voluntad si no es total? A veces lo logrado parece irse hacia atrás. No, sí, o sea, el vivir en la divina voluntad es paulatino. Lo que Jesús toma en cuenta para dar su vida es simple y sencillamente la disposición de la criatura y esa negación de todo lo nuestro, ¿no? Uh-huh. En ese momento vamos a ir entrando en ese terreno y vamos a ir haciendo vida, sí, pero el fruto de esa vida es hasta donde conozcamos. Uh-huh. Pero sí vamos a ir creciendo en la medida que vayamos conociendo cada vez más lo que es la divina voluntad y lo que nos obtiene. Dice Puchis Pulido, buenas tardes, estoy muy interesado en vivir en divina voluntad. Tengo muchas dudas, por ejemplo, ¿cómo debo orar para que sea hecha en la divina voluntad? ¿Cómo es la oración de la divina voluntad? ¿Cómo oraba Jesús? Le voy a pedir, por favor, que se remitan al programa 28 de Diálogos Divinos, porque es un programa que dedicamos a la oración. Ahí está totalmente explicado, porque sería muy largo ahorita el meternos otra vez a repetir esto. Uh-huh. Entonces, si nos quieren hacer favor de remitirse, Diálogos Divinos, programa número 28, y es sobre oración. Perfecto. Luego dice, doctor, ¿a qué se refiere Jesús cuando le dice a Luisa en el volumen 1 que lo visite 33 veces al día? ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo puedo aplicar yo en mi día a día?
Bueno, 33 veces al día, o sea, esto es las visitas, pero no son visitas físicas, no son presenciales, sino es espiritualmente. ¿Por qué 33? Por los 33 años que él vive aquí. Es como un acompañamiento, una reparación, una entrega de amor por cada año que él vivió en este mundo, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer? O sea, simplemente con la intención, y no necesariamente deben ser 33. O sea, probablemente pudiera ser un poco más, un poco menos. No importa, lo que importa es estar unidos con él. ¿Sí? Eso es lo que a él le interesa. Ahí a Luisa es muy específico en ese número, porque la está enseñando y la está llevando a repararlo a él en su vida. Si lo queremos hacer así, está bien, no hay problema, pero es espiritualmente. Dice Erika Sánchez, si uno usó el DIU sin saber que es abortivo, también es pecado mortal. No, recuerden que para que algo sea pecado, o sea, se requiere pleno conocimiento y pleno consentimiento. Si yo usé algo que ahora en la actualidad yo sé que es pecado mortal, pero en aquel tiempo no lo sabía, no importa. Que es más o menos también esto es aplicable a lo de la vasectomía y lo de la salpingectomía, ¿no? En aquel tiempo no conocía yo que era pecado, pero ahora lo conozco, de acuerdo, pero eso ya tiene cierto atenuante, ¿no? Dice Nubi Mejía, buenas noches, ¿la musicoterapia en psicología es buena? Yo creo que todo lo que nos pueda ayudar a relajar, a estar en paz, siempre y cuando no haya salido de la New Age, es buena. Debo aclarar, cualquier terapia de las nuevas, de esto de la medicina actual que hay, la medicina, ¿cómo le llaman? Bueno, la alternativa. Todo esto ha salido a partir de la New Age. Sería muy largo explicarles, pero todo esto, hay una persona que se llama Maitreya. No es lo que dice él que es, o sea, para los que sepan quién es. No es él, pero toda su doctrina, porque podríamos llamarlo doctrina, va encaminada a quitar de en medio a Jesús, a quitar de en medio todo lo que es religión y cristianismo. Y hay una asociación a nivel mundial que lo promueve, que sus ideas, y se han ido extendiendo. En experiencia personal les puedo decir que ellos me dijeron en forma directa que todo esto iba a salir, toda esta medicina iba a salir por revelación de él. Y nos invitaban a aceptarlo porque íbamos a aprender a curar de manera diferente. ¿Da resultados? Sí. Pero el problema es de dónde viene el conocimiento. Y el conocimiento no viene de Dios. ¿Qué más decir? Se ha extendido mucho, se ha hecho demasiadas investigaciones sobre esto. ¿Es realmente eficaz? Sí. Pero que pudiéramos decir que es buena, yo diría que no. Entonces, ¿la psicología es buena? Sí. ¿Por qué no usar la psicología con cualquiera de sus ramas, de sus tratamientos, y dejar de un lado lo que es de la New Age, ¿no? Y sobre todo un pequeño comercial. Bueno, no es comercial para mí médico, ¿no? Sino un pequeño comercial para la divina voluntad. Todos los males del ser humano provienen de la separación de Dios. ¿Sí? Todos los males, sobre todo los males de tipo emocional, de tipo psicológico. Sería maravilloso que los psicólogos se fueran acercando a Dios para que a través de sus terapias fueran imbuyendo en las personas esa confianza, ese amor a Jesús, y que esa necesidad de permanecer siempre con Él, y verían que todos sus males
se quitan. Nos preguntan si la homeopatía es mala. Bueno, Eso ya lo ya habíamos comentó eso tratado, sí. en estos mismos programas de Así es. de verdades divinas, pero no me acuerdo ni cuál. Ana Adela Peña Pico. Dice, doctor, ¿me podría aclarar si al utilizar algún método conceptivo siempre mueren bebecitos en el ciclo reproductivo? Y si es así, ¿esos bebés tienen almas? Pues No, es lo que decíamos. Hay métodos que impiden la concepción, que son los métodos hormonales. O sea, esos métodos hacen que el ovario no ovule, por lo tanto no hay fecundación. Los métodos que son de tipo abortivo son el dispositivo, la pastilla de urgencia o la del día siguiente. Esos son eminentemente abortivos. Así que no hay forma de que nos digan que no. Esos sí son terribles, no es forma, pero los otros no permiten la concepción, pero no dejan de tener su culpa en cuanto a la parte de no permitir el plan de Dios por medio de la criatura. Ahí hay dos preguntas en una. Digo, una pregunta en dos. Buenas noches y saludos a todos en la Divina Voluntad, doctor Salvador. Acá en Orlando hay un cenáculo de la Divina Voluntad que se ha dedicado a decir que no hay que hacer más el rosario porque eso no cabe en la Divina Voluntad. Y la siguiente dice, ¿nos podrían hablar cómo meditar los misterios del Santísimo Rosario en la Divina Voluntad? Bueno, así a grandes rasgos yo les diría, la oración debe seguir. La oración es la base, el fundamento de nuestra vida espiritual. Pero hay que cambiar un poco la forma. O sea, vamos a cambiar del rezo, del rezar, que es a lo que nos hemos dedicado, que es a la repetición de palabras, por el meditar, que eso sería ideal, pero sobre todo el fundirnos en la divina voluntad. Entonces yo los invitaría a lo que dijimos hace un momento, a buscar el programa número 28 de Diálogos Divinos, porque ahí fue un programa totalmente dedicado a la oración en la divina voluntad y se trató la parte del rosario. Pero sí, por favor, los que digan que no hay que rezar están totalmente distorsionando esta doctrina, ¿no? Dice, bendiciones, Palomovilla. ¿Se puede rehacer mis propios malos actos del pasado? Es decir, ¿puedo yo mismo rehacer en la divina voluntad mis propios pecados? Claro, después de confesarlos. Sí, definitivamente sí. Ese es el punto del rehacer, del tomar nuestros actos, rehacerlos. O sea, ¿cómo se rehacen? Es simplemente el amor que no le dimos a Dios en cada acto de estos, se lo vamos a dar ahora desde la divina voluntad. Y vamos a permitir que esos actos que fueron malos, pecaminosos, vamos a entregárselos a Jesús en este intercambio de vida que es la divina voluntad. En el momento que yo se los entrego a Jesús, Jesús los va a llevar inmediatamente a la cruz. ¿Para qué? Para eliminarlos, para matarlos y ponerlos en el sepulcro, porque de ahí saldrá la nueva vida de nosotros, la vida de la resurrección de Jesús, que es la vida gloriosa para cada uno de nosotros. Pero debemos unirnos a ese acto de Jesús de matar nuestros actos, de matar nuestra vida anterior. Ahí me debo unir yo. ¿Y cómo me uno? Con el sufrimiento de la renuncia, del desapego, del abandono, que ese es el punto principal de la entrada a vivir en la divina voluntad. Dice, pregunta, ¿qué significa cuando dice que las verdades son nuevas creaciones? ¿Y cuáles son estas verdades? ¿Cómo, perdón? Dice, ¿qué significa cuando dice que las verdades son nuevas creaciones?
Claro. ¿Cuáles son estas verdades? Las de los libros, ¿no? Las verdades, bueno, todas las verdades que han salido de la boca de Dios son verdades que van a producir un efecto nuevo en nosotros. Pero las verdades sobre la divina voluntad, hay que entender que cada verdad es, cuando se actúa esa verdad, es una vida divina nueva que se multiplica, una vida de Jesús que se multiplica. Y en esa vida nueva de Jesús, Dios está sacando de sí todo lo nuevo que tiene Él, lo nuevo en belleza, lo nuevo en santidad, lo nuevo en pureza, lo nuevo en felicidad, en bienaventuranza. Y eso es una nueva creación que se está formando en el interior del alma. O sea, es esta creación que va a ser una creación no para el hombre, sino para Dios. Por lo tanto, es una creación infinitamente mayor que la que estamos teniendo en la parte externa. Así que a eso se refiere, y esos son los cielos nuevos y las tierras nuevas, una vida divina en cada acto de criatura. Y si entendemos que con un fiat Dios hizo toda la creación, ¿qué será con tantos fiat o tantas vidas divinas con las que el hombre está haciendo sus actos en la divina voluntad? Inimaginable. Sí. Dice Ruth Rodríguez, ¿cómo pueden reparar a aquellas personas que han abortado? Pero ya la contestamos. Es más o menos lo que ya dijimos, ¿no? Dice, ¿se puede hacer la comunión espiritual en la divina voluntad y sirve de igual manera para rescatar a Jesús de su pasión y sufrimiento? Sí, o sea, en definitivo sí. Yo diría, no es una comunión espiritual. En la divina voluntad ya la comunión ya prácticamente no sería espiritual, porque el hecho de estar fundido con Jesús es una comunión constante. En cada acto estamos teniendo a un Jesús en nosotros. Así que la parte de comunión espiritual quedaría de lado. Si yo no puedo acudir a la Eucaristía por una razón justa, no porque me dio flojera pararme, no, o sea, no por un acto voluntario de decir no voy, sino porque no puedo ir, no importa, la divina voluntad suple y me une a Jesús continuamente. Si el liberar a Jesús de la hostia, el alma que vive en la divina voluntad lo tiene continuamente con ella y en la divina voluntad se puede hacer presente en todas las hostias de toda la historia de la humanidad para acompañar a Jesús y darle la libertad de actuar a través de ella y acompañar a Jesús cada vez que entra en un alma para darle todo lo que esa alma debería de haberle dado. Dice, doctor, el padre Héctor de Pereira, Colombia, nos pregunta, ¿Luisa intercede por nosotros? Jesús le dice a Luisa que su trabajo no ha terminado, ya muy cerca de la muerte. Le dijo, tu misión es larguísima y abarca todos los siglos. Estarás subiendo y bajando continuamente. Es una forma de dar a entender que estarás subiendo a los cielos y bajando a la tierra para ayudarnos a nosotros, ¿no? Ah, pues qué bonito. Qué bonito, así es. Dice Marta González, tenemos que cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús. ¿Cuáles son y cómo cumplirlos? Toda la vida de Jesús, o sea, cuando Jesús en el 521 del Catecismo nos dice que necesitamos cumplir en él, cumplir todos sus estados y misterios, nos está hablando de su vida. O sea, su vida completa la deberíamos de estar compartiendo con él hace 2000 años, o sea, estando con él, acompañándolo, y eso lo puedo hacer gracias a la divina voluntad con la que yo vivo. Y esa misma divina voluntad me trae a Jesús en la actualidad para que ahora él, junto conmigo, lo repitamos juntos, pero en el ahora.
¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos a unir en la eternidad y donde quiera que esté Jesús, ahí estaré yo. Hace 2000 años sí, y el día de hoy sí, y dentro de 2000 años también, porque la divina voluntad en la divina voluntad no hay separación. Dice Hilda Amargur, disculpe doctor Salvador, otra pregunta, si el pueblo judío y sus dirigentes hubieran reconocido a Jesús como el Mesías e Hijo de Dios, no hubiera muerto en la cruz y entonces no nos hubiera redimido. Es interesante esto, o sea, la muerte de Jesús, o sea, era ya después del pecado original, era necesaria la muerte. Era un decreto, digamos. Era un decreto porque el hombre había dado muerte en sí mismo a la vida divina y Dios, que es infinita justicia, pedía una muerte por cada acto, por cada pecado donde se hubiera dado muerte a la divina voluntad. Quizá el pueblo judío, si lo hubiera aceptado, hubiera habido siempre alguien más que tenía que hacerlo. Esto nos resulta incomprensible porque parecería que Dios está poniendo al pueblo judío como a propósito para que lleven a Jesús a la muerte. Pero no es así, o sea, hay que recordar que Dios en la eternidad ve todo y sabía perfectamente que la voluntad humana no iba a permitir que Jesús fuera reconocido como Mesías. Sabía exactamente lo que iba a pasar, sabía quién lo iba a entregar. No mandó a Judas a entregarlo, sino simplemente sabía que aquella persona lo iba a entregar. Nos cuesta trabajo poder conjuntar eternidad, tiempo, pero esta situación, yo le diría, y perdón por lo que voy a decir, o sea, no es burla ni mucho menos, es como decir, si mi abuelito hubiera tenido ruedas, sería bicicleta. Sí, o sea, no es así, no es, son suposiciones que no se dieron en la historia, pero que Jesús tenía que morir. No había de otra, fuera el pueblo judío, fuera el pueblo romano, o fuera quien fuera, Jesús tenía que morir, y tenía que morir en la cruz. Y tenía que ser traicionado, o sea, forzosamente, porque todo eso es la reparación que Él está haciendo de lo que nosotros hicimos con la divina voluntad. Dice Claudia Mendoza, doctor, ¿no se contradice usted cuando dice que tenemos que ir quitando todo? Y dice la lectura que Jesús lo irá haciendo. Aquí son dos momentos en la historia del alma que vive en la divina voluntad. El primer momento es la decisión para entrar. O sea, ese momento en el que el alma tiene que decidirse a entrar en el ámbito de la divina voluntad. Y ahí es el alma la que tiene que ir renunciando. Es el libro 1 de Luisa. El desapego, el abandono, el espíritu de mortificación, el espíritu de caridad, el espíritu de rectitud, la destrucción del propio yo, todo eso, la pelea con el demonio. Ya que está aquello, entonces se penetra y lo que haya quedado, ahí ya es Dios quien lo va a hacer. Y el alma lo único que tiene que hacer es estar atenta a vivir siempre en la divina voluntad, a darle vida siempre a la divina voluntad en todos sus actos. Dice José Luis Cervantes, ¿los protestantes pueden vivir en divina voluntad? Esto también ya lo tratamos, yo digo sí, pero tendrían que reconocer y aceptar todo lo que Jesús nos pone. ¿Qué cosas? Sobre todo a María, que es la reina del reino de la divina voluntad. Tendrían que aceptar a Luisa. Si no aceptan a María, pues mucho menos a Luisa. Entonces tendrían que aceptar a María, tendrían que aceptar a Luisa, tendrían que aceptar a Jesús con todo lo que Él nos da, tendrían que aceptar la Eucaristía, tendrían que aceptar la confesión, tendrían que aceptar todo lo que ahorita
el protestante no acepta. ¿Pueden vivir? Sí, siempre y cuando se cumplan estos requisitos. Yo no concibo a alguien viviendo en la divina voluntad que rechaza a María. Sí, no se puede. No concibo a alguien que viva en la divina voluntad que no crea en la Eucaristía, y si no cree en la Eucaristía, menos va a creer en la vida divina en cada acto. En fin, pero sí podrían vivir. Dice Marilu García, con relación a la comunión en el día domingo es obligatorio porque debemos ir a misa, de lo contrario estaríamos cayendo en pecado. Luego entonces no podríamos estar en divina voluntad, excepto enfermos. Hay dos tipos de mandamientos. Los mandamientos de la ley de Dios, que es lo que Dios nos dejó desde allá en el monte con Moisés, y los mandamientos de la iglesia. Y los mandamientos de la iglesia nos manda festejar el domingo como día de resurrección, como el día de descanso. Se cambia el sábado, que era para el judío, se cambia el domingo. Y es un mandato de la iglesia, y perdón, pero hay que cumplirlo. Si yo falto, estoy cometiendo un pecado y no puedo continuar ni comulgando ni viviendo en la divina voluntad. Tendría que ir a la penitencia. Lo que yo veo grave en esta pregunta es a fuerza. O sea, como decía la pregunta, que si es obligatorio. Bueno, sí, en el día domingo es obligatorio, pero malo que lo tomemos como obligatorio. Deberíamos de tomarlo como un acto voluntario y que nos diera un gusto enorme ir a misa y recibir a Jesús, ¿no? Sí. Johanita Rodríguez, buenas noches. Al estar en la divina voluntad, el alma se vuelve más sensible a la creación del Señor. Por ejemplo, se percibe la naturaleza de manera distinta, como con vida o belleza sobrenatural. Así es, porque es la divina voluntad en el alma que se reconoce a sí misma en la creación. Entonces estamos viendo ya no nada más la parte material de la creación, sino estamos empezando a penetrar en la parte que Dios ha puesto en todo lo creado de Él, los atributos que nos habla San Pablo, el amor de Dios en cada cosa creada y a la misma divina voluntad que está en las cosas creadas para traernos los bienes que las cosas creadas contienen. Así que sí. Dice Maritza Vinier, buenas noches. ¿Podría por favor aclarar el comentario que hizo acerca de la comunión? Fue respecto a la comunión espiritual, porque no entiendo que fundirse pueda suplir a la comunión sacramental. No hablé de comunión sacramental, hablé de comunión espiritual. Una comunión espiritual es el deseo del alma de recibir a Jesús Eucaristía, pero no se recibe, queda como una intención. Y ahí el fundirnos en la divina voluntad, hay que entender qué es fundirse. Fundirse es estar haciéndose uno con Jesús, viviendo con Jesús continuamente en todos nuestros actos. Por lo tanto, tenemos a un Jesús en nuestro interior, fundido con nosotros, que está actuando continuamente. Por lo tanto, ¿qué es la Eucaristía? Es un recibir a Jesús que viene a mí, lo tengo en mí, pero como visita, porque nunca forma parte de mí. ¿Por qué? Porque viene en la hostia o viene en el vino. Y nos dice que en cuanto el proceso digestivo consume la especie, la vida real de Jesús se va y nos deja la vida de la gracia, que son los efectos de la vida divina. Por lo tanto, la vida real de Jesús dura lo que dura la especie en nuestro interior. En el momento que yo me fundo en la divina voluntad,
La especie, si se puede decir así, somos nosotros mismos y nuestros actos. Y ese continuo actuar en la divina voluntad es lo que hace que continuamente esté una vida de Jesús en cada acto. Perdón, pero esto es total y absolutamente superior a una comunión espiritual. ¿De acuerdo? Ahora, la comunión sacramental, que es esa presencia real de Jesús, eso debería de servirnos de alimento para hacer crecer esta vida divina que Jesús está formando en nosotros. Así que es el momento de recibirlo como alimento, es el momento de recibirlo porque el alma que vive en la divina voluntad es la única que le puede pagar a Jesús por haberse quedado en la hostia, porque es la única que puede darle todo el decoro, todo el amor, toda la alabanza y la gloria que Él merece por haberse quedado en la hostia para venir a nosotros. El objetivo de quedarse en la Eucaristía es preparar a las almas para llegar a vivir en el reino de la divina voluntad. Por lo tanto, ¿qué es superior? ¿El medio o el fin? Sí, pues el fin. El fin. Así que la Eucaristía es medio para hacernos crecer, para hacernos entender lo que es la vida de Jesús en nosotros, para llegar a vivir plenamente en la divina voluntad. Pero el vivir en ella no suple a la Eucaristía y debemos seguir acudiendo a ella. Y ojalá que el alma que vive en la divina voluntad empiece a sentir la necesidad de acudir diariamente a recibirlo, porque el recibirlo los domingos eso es de voluntad humana y a veces obligado. El recibirlo diariamente es una necesidad de amor, de llegar a estar, a convivir con este Jesús que está en la Eucaristía y que está esperándome para que yo llegue a recibirlo, a liberarlo, que llegue a acogerlo en mí, en donde va a encontrar su propia vida. Ese es el momento en el que deberíamos de estar siempre atentos como el acto más solemne de nuestro día. Dije más solemne, no el más importante, porque el más importante es el fundirnos en la divina voluntad. Pregunta Elida Blanco, ¿el Padre Pío conoció los escritos de Luisa? Así es. Y dice Cristina María Jiménez, si Jesús nos dice que el Padre nos mira como si todos hubiéramos hecho las cosas como deberíamos, gracias a que Jesús rehizo nuestros actos y gracias a las almas que viven en la divina voluntad, entonces, ¿por qué mira con tanto dolor a la humanidad? ¿Por qué mira con tanto dolor a la humanidad? Porque hay que entender, el Padre recibe de Jesús todo lo que nosotros deberíamos de haberle dado. El amor, la gloria, todo lo que deberíamos. Pero el Padre queda satisfecho y nos recibe a todos. Pero Jesús es el que paga, perdón, es el que paga por nosotros. Este Jesús es el que queda sin correspondencia, porque Él tuvo que sufrir para poderle dar al Padre la gloria y el amor que yo no le di. Él tuvo que sufrir la muerte para reparar por cada muerte que yo le di a su vida en mí. Todo eso lo debería yo de resarcir a Jesús para que después, junto con Él, entregárselo al Padre. Por lo tanto, Jesús nos ve con enorme y profunda tristeza porque no estamos recibiendo el fruto ni estamos aceptando todo lo que Él hizo por nosotros. Y nos seguirá viendo con inmensa tristeza y con inmenso sufrimiento hasta el día en que ya no haya vuelta de hoja. El día que yo me decida en el momento de mi muerte y diga, no quiero nada contigo, en ese momento dejará de sufrir por mí y me dirá, apártate de mí, maldito. Pero mientras exista un hálito de vida, existe la posibilidad de que yo me convierta
y de que gracias al sufrimiento de Él pueda yo reentrar nuevamente a esta vida de unión y poder salvarme y quizá llegar a vivir en la divina voluntad. Dice Edmundo Heriberto Aro, disculpe doctor, ¿cómo se llama el libro que refiere en algunas charlas de divina voluntad del cardenal Ratzinger, en el que comparte que el hombre es un proyecto abierto? Bueno, este fue en una homilía que hizo en el 2001, hablando sobre la nueva evangelización. Ya siendo Benedicto XVI, sigue hablando de la divina voluntad en Jesús de Nazaret, en el libro de Jesús de Nazaret, y en una audiencia del 2012 y en otra audiencia del 2011. O sea que en realidad es 29 de junio del 2011 y el 2 de febrero del 2012. O sea, es en varias etapas, ¿no? Pero esta de Proyecto Incompleto es en 2001, no recuerdo la fecha, pero es por la nueva evangelización. Y él mismo nos pregunta, si la maternidad de nuestra Madre María nos da la calidad de hijos, ¿cuál es la relación de Eva como el origen de la humanidad? Dice, buenas noches de la maternidad. Bueno, creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Estamos hablando de la parte material. Nosotros somos hijos de Adán y Eva. Por descendencia, somos descendencia de ellos y recibimos de ellos todo lo que nosotros podemos recibir. Lo que el ser humano puede llegar a tener, lo tiene que tomar forzosamente de Adán y Eva. Pero la parte espiritual, esa parte es exclusiva de Dios. Por lo tanto, cuando Adán y Eva se salen, ya no nos pueden heredar esa parte divina, pero nos siguen heredando la parte humana. Incluso Jesús se nombra a sí mismo como hijo del hombre, o sea, hijo de Adán. O sea, recibe de Adán para que se entienda, o sea, sí, recibe de Adán la parte física, la parte humana, pero la parte divina, esa no tiene nada que ver con Adán. María es la que nos rehace en su interior y adquiere la verdadera maternidad sobre nosotros y nos concibe no sé cómo explicarlo así rápido, del mismo germen del cual puede concebir al hijo suyo, a Jesús, al hombre Dios, de ese mismo germen partimos nosotros. O sea, que ahí es donde adquirimos la verdadera maternidad de María como nuestra y la vida divina reinsertada nuevamente en el hombre, que se va a concretar en el momento que Jesús termina su redención. Dice Lulú que buenas noches, usted ha dicho que en la divina voluntad es cambio de intención y no de acción, pero el desapego, el abandono y el vaciarme de mí son acciones. Además el fiat es un verbo y es acción, y esa es la vida divina, ¿o no? Por eso estábamos diciendo hace un momento que hay dos momentos en la vida de la divina voluntad. Un momento anterior a entrar, que es el momento en que yo debo decidir y que yo debo practicar todo lo que Jesús le va diciendo a Luisa en cuanto a la parte de renuncia, a la parte de abandono, a la parte del desapego. Cuando ya llego a estar con Él, entonces ya no debo hacer nada, ¿sí? Y ahí nada más es cambiar la intención de mi vida. Ya no es la acción, sino es la intención. No sé si esto queda claro. Últimamente yo en lo personal he estado tratando de entender unas palabras que fueron dichas desde San Pablo, que se han repetido a través de la historia, pero que ahora lo estamos viviendo nosotros. Nadie duda que San Pablo haya sido un hombre que se entregó
plenamente a Jesús. Nadie pone en duda que San Pablo fue un gran santo y una gran unión con su maestro que era Jesús. Sin embargo, tuvo que decir que la fuerza del pecado habitaba en sus miembros. Tuvo que reconocer que la fuerza del pecado habitaba en sus miembros. Y tuvo que decir que el hombre viejo que estaba en su interior lo llevaba a hacer el mal que no quería y no lo dejaba hacer el bien que quería. Eso es lo que está pasando ahorita en este momento. Estamos muy entusiasmados con la divina voluntad, estamos muy adentrados en los escritos, queremos vivir en la divina voluntad, pero hay algo en nuestro interior que nos nubla, nos pone un velo y empezamos a meter cosas o empezamos a no desprendernos de cosas o empezamos a distorsionar toda la enseñanza de Jesús y lo ponemos como si fuera divina voluntad. ¿Sí? No sé si me explico. Entonces hay algo en mí que es la voluntad, pero ¿por qué actúa de esta manera? Sí, yo creo que la única respuesta es no queremos vivir en la divina voluntad, aunque de la boca para afuera estemos continuamente diciendo que sí queremos. Porque cuando algo se quiere, se hace. Y si yo no tengo esta disposición, definitivamente no voy a poder vivir. Por eso es que la entrada implica ese esfuerzo supremo de desapegarme de todo, ¿sí? De abandonar todo. Y si no lo hago, es simplemente una, ¿cómo diríamos? Una ilusión el que estoy viviendo en la divina voluntad. Sí. No sé qué opinas, Alejandro. Sí, pues la voluntad humana se defiende y no quiere salirse. Uh-huh. Trabaja y trabaja todo el tiempo. Es el trigo y la cizaña dentro de la misma persona, ¿no? Así es. Pero tiene que ganar ese trigo. Esperemos. Dice José Luis Cervantes, ¿le podría explicar por qué dice usted, doctor, que el mal no existe? Porque el mal es la ausencia de bien. No existe como ente, no sé si decir personal, o sea, ¿sí? Si el mal existiera como tal, no hay más que dos posibilidades. Que el mal exista por sí mismo y entonces ya tendríamos dos principios que son eternos, Dios y el mal. Uh-huh. O que Dios lo hubiera creado, cosa totalmente absurda. Uh-huh. El mal es la ausencia de bien. Por lo tanto, para que se haya mal, es necesario que esté el bien. Uh-huh. Y que haya algo o alguien que pudiera en un momento dado quitar al bien. Y esa es la voluntad humana. O la voluntad diabólica, la voluntad angélica en un principio. Así que el mal por sí mismo no existe. Por eso es que el árbol del conocimiento del bien y del mal se llama así, porque están los dos ahí. Está el bien, que es Dios mismo, incluido, unido a la voluntad del hombre, y el mal es si la voluntad del hombre se separa de la voluntad de Dios y entonces quitaría a Dios de su lugar, y ese es el mal. Lo que existe si es un ente personal es el malo, ese sí, y el malo es tanto el demonio, pero también nosotros. O sea, nosotros somos el malo de nuestra propia vida, porque el que decide separarme de Dios soy yo. No es el demonio que me empuja, no es el demonio que me tira, no, soy yo el que decide separarse de Dios. Dice Marta Lucía Torres, cuando un familiar tiene un demonio que lo confunde, mortifica, y esa persona se alejó de Dios, ¿cómo podemos evitar que esta persona pierda su alma? Hay una lectura donde Jesús nos habla de que el mayor bien que le podemos hacer a la humanidad es vivir en la divina voluntad.
Este vivir en la divina voluntad implica repetir la vida de Jesús con todos los bienes que Jesús logra. Y si logra todos los bienes, esto se duplica y eso se le aplica a cada criatura, como luz para que entienda lo que está haciendo, como fuerza para poder salir de donde está, en fin, como sentir esa necesidad de amor de Dios, es darse cuenta de que Dios le hace falta en su vida. Esa es la mejor manera. Yo pienso, es más, creo que hubo un programa donde hablamos del mayor bien que se le puede hacer a la humanidad, ¿no? O sea, no recuerdo ahorita, pero debe estar en Diálogos Divinos y el título debe ser así, el mayor bien que se le puede hacer a la humanidad. Porque ahí también es un tema largo que hay que ir leyendo ciertas lecturas, ciertos dictados de Jesús para poder penetrar perfectamente en ello. Entonces lo invitamos a buscarlo en Diálogos Divinos, sí. el mayor bien que se le puede hacer a las criaturas. Ajá. Si lo recuerdo, ahorita en un momento se los digo. Dice Adriana Fraccaroli. Buenas noches. Si Adán se hubiera negado a complacer a Eva, a caer en el pecado, no hubiera habido pecado original. Bueno, o sea, el pecado original tiene su raíz en Adán, porque Adán es el que tenía la voluntad divina y es el que tenía la misión de vivir la vida divina en él. Eva vivía en un estado de gracia, o sea, la llena de gracia, la plena de gracia, y esa plena de gracia iba a ser la heredera del reino de la divina voluntad. O sea, Adán tenía que pasárselo a ella si es que hubiera ¿cómo se llama? Hubiera logrado su objetivo. Así que en términos generales podemos entender que Eva tenía que vivir, tenía que recibir de Adán. Entonces también todo esto está explicado en un diálogo que fue sobre Adán y Eva. Ahorita ya tenemos el número del programa de cómo ayudar al prójimo. Es el número 58 de Diálogos Divinos. Para ayudar a otras personas. Y se llama Ayudar al prójimo. Este otro que le digo, no sé, ahorita lo buscamos y vemos si logramos encontrarlo. El de Adán y Eva. Debe haber sido de los primeros. Dice José Luis Cervantes Lee. Doctor, a un niño que está jugando en una Eucaristía, ¿se le puede dejar actuar como niño o tomar la actitud para que se comporte como pensamos los adultos? Que a veces estamos peor que un niño que juega. Bueno, o sea, en términos generales, yo diría que un niño es inconsciente y hay que tratar de educarlo, pero no educarlo a la fuerza porque eso resulta contraproducente. Simplemente hay que tratar de razonar, tratar de imbuirle el respeto, el amor hacia Jesús. Pero si está muy inquieto, bueno, pues no es problema. Si fuera demasiado, entonces los padres están exentos de acudir a misa, si es que no lo pueden dejar en ningún lado. ¿Sí? Dice... Perdón, el programa de Adán y Eva fue un programa de Diálogos Divinos, un programa especial. No tiene número. Que no tiene número, que es Adán y Eva. ¿Sí? Así se llama, Adán y Eva. Ahí está, ahí expusimos totalmente el por qué. Eva no vive, Adán sí, en fin. Dice Patricia Olvera, ¿qué es el tomar el amor de todos? En la divina voluntad, o sea, la divina voluntad es universal, nos abarca a todos. Entonces, vamos a tomar el amor que todos deberían de haberle dado a la divinidad. ¿Lo vamos a tomar de dónde? De la divina voluntad.
O sea, lo vamos a tomar de Jesús. En Jesús estamos todos, en Jesús está todo el amor que todos deberíamos de haberle dado porque Él lo dio por nosotros y lo vamos a tomar. ¿Para qué? Para poderlo dar, para podérselos dar a todos, como a la divinidad, como si fuera toda la humanidad haciendo lo que nosotros estamos haciendo. Dice Alma Lucía Galindo: hola doctor, ¿cómo está? Saludos en la divina voluntad. Mi duda es acerca del acto conquistante. Este es por parte de Dios hacia la criatura, porque así se entiende en la lectura 22:12, o por el contrario es un continuo acto que debemos hacer las almas hacia Dios. Es interesante tu pregunta, Almita. O sea, el acto conquistante es de los dos. Dios conquista a una alma, pero esa alma se vuelve conquistadora de Dios al momento de retenerlo con ella y de retener en ella todo el bien, todos los bienes que Dios contiene. Así que es un acto mutuo. Jesús dice que en la divina voluntad no hay vencedores. Si el acto conquistante fuera nada más de una parte hacia la otra, habría un vencedor y un vencido. ¿Sí? En la divina voluntad los dos son vencedores. Dios adquiere a un alma y el alma adquiere a Dios. Dice Cristina María Jiménez: ¿qué le pasa al carácter de las personas que viven en la divina voluntad cuando adquieren el temperamento de Jesús? ¿Qué le pasa? Bueno, el carácter sabemos que es el recubrimiento que le vamos dando nosotros a nuestra forma de reaccionar. Tenemos un temperamento en nuestro interior que tenemos que irlo modificando para presentarnos ante el mundo y que el mundo nos acepte. Ahora, en un momento dado, ese carácter va siendo, como decía, la modificación de mi temperamento. Vivir en la divina voluntad es un intercambio de temperamento. O sea, voy a darle a Jesús mi temperamento y Él me va a dar el suyo. Ahora, ¿cuál es el temperamento de Jesús? Son todos sus atributos divinos, todos, juntos. Y eso es lo que conforma el temperamento de Jesús. Por lo tanto, en cada situación que se me presente, voy a usar el atributo divino que corresponda a esa situación. Así que ya no tendré que cubrir mi temperamento. Por lo tanto, mi carácter prácticamente queda nulificado porque lo que va a actuar es el atributo divino. Si yo le pusiera mi carácter, entonces querría decir que no estoy desapegado de todo y por lo tanto estoy metiendo parte mía y no tendría vida divina. ¿Sí? Luego, ¿cómo podríamos diferenciar? Porque parecería que todos seríamos iguales. Y no, lo que pasa es que ahora, en vez de ese carácter, lo que hay son diferentes atributos que van a conformar, vamos a decirlo de esta manera, conformar un carácter divino en nosotros. Una forma de reaccionar con el mismo atributo, pero desde manera diferente a todos. El ejemplo es la Trinidad. Es un solo Dios. O sea, no hay dos ni tres dioses, es uno que actúa en tres personas distintas. Al momento de actuar en el Padre, está actuando de una manera divina, pero diferente de la que actúa el Hijo, que también es divino. Y el Espíritu Santo también tiene vida divina, todos sus actos son divinos, pero el acto en sí es diferente. El Padre genera, el Hijo es generado y corresponde, y el Espíritu Santo es el que reúne a esa Trinidad y el encargado de comunicarle a la criatura todo lo que aquella divinidad contiene. Nosotros tendremos algo parecido. Es la vida divina en nosotros,
modificada no por nuestro carácter, sino por los atributos y la mezcla de atributos que Dios quiera poner en cada uno de nosotros para manifestar una determinada actitud de Él en nosotros. Sí, uno será un arquitecto divino, otro un doctor divino. Ándale. Y, y de doctor a doctor, pues serán diferentes también. No sé si esto se explique, pero, perdón, pero es un verdadero problema, ¿no? Hay pues dos preguntas que a lo mejor se pueden juntar. Dice Marta Leticia Segura, dice, por ejemplo, tengo problemas de drogadicción con una hija, yo oro por ella, girando, llevándole los abrazos, los besos, el te amo de Jesús, así es como debo hacerlo. Y Perla Olague dice, ¿cómo guiar a una niña de 15 años para que vaya a confesarse? No sé si la respuesta abarque las dos. Bueno, volvemos al punto, el programa de mejor ayuda. O sea, porque ahí está expuesto todo lo que Jesús nos va diciendo, lo que logra el alma cuando vive en la divina voluntad. Pero les voy a recordar unas promesas de Jesús. Jesús promete que a toda aquella alma que viva en la divina voluntad le va a conceder las más grandes y estrepitosas conversiones. O sea que probablemente estas personas que tienen problemas de drogadicción o de rechazo a la confesión, por el alma que vive en la divina voluntad, o sea, ofreciendo todos sus actos para gloria de Dios y rehacer los actos de ellas, logre que Jesús actúe haciendo una conversión. Si eso no resulta, o sea, por la voluntad humana que es libre, entonces Jesús nos promete algo que también es tremendo. Nos dice que ninguno de los que le pertenezcan al alma que vive en la divina voluntad se perderá. O sea, quizá no veamos los resultados en esta vida, pero estamos seguros, si vivo en la divina voluntad, que Jesús de alguna manera va a cumplir su promesa. Y esa promesa es que ninguno se perderá. Sí, como dice Adriana Fracaroli, la invitación a vivir en la divina voluntad es para todos. Estoy en un gran conflicto porque siento un gran deseo, pero me siento incapaz. Bueno, es para todos. El gran deseo es exactamente ese imán que tiene las verdades de la divina voluntad, y el sentirse incapaz es un ataque del demonio. Dice Edmundo Heriberto Arias, Aro Arias. Y esto es pauta para que se llegue a espiritualizar esta materia, como lo menciona Jesús en alguno de los escritos, que Él vino para enseñarnos cómo hacerlo y así por fuerza de amor llegar a ser semejanza de Él, porque Él es purísimo espíritu. Así es. O sea, la divina voluntad es la pauta para que todo esto se logre. A ver si se... sí, más o menos. Dice Doctor Salvador, en la última parte del programa dice que podemos hacer nuestras intenciones por las benditas almas del Santo Purgatorio. ¿Es viable pedir por alguien en especial en la divina voluntad? Por ejemplo, una Eucaristía o un Santo Rosario meditado, colocar esas intenciones por las benditas almas del Santo Purgatorio. Por eso, todos los sufragios son buenos si se hacen en la divina voluntad, tienen la seguridad de que va a llegar. O sea, no encontrará ningún obstáculo. Y cualquier sufragio, sea una misa, simplemente el actuar en la divina voluntad, el tomar toda la pasión de Jesús y darla a las almas del purgatorio, es un refrigerio enorme, que es lo mismo que hace la misa. La misa es un ofrecimiento del sacrificio de Jesús por las almas, y que no es nada más para una, sino para todas, ¿no? Y Leticia Ortiz pregunta lo mismo más o menos.
Dice, hola, doctor, tengo una duda. Cuando se dice que ya no debemos hacer peticiones, ¿es también de no pedir por nuestros hijos, esposo o esposa y familiares, incluso amigos? Esto se toma muy así como cuadrado. Estamos hablando de que vamos a seguir pidiendo, sí, pero no voy a pedir que se saque la lotería, no voy a pedir que tenga un coche nuevo, no voy a pedir nada material. ¿Qué voy a pedir? El reino. El reino para Porque él. obteniendo el reino, con eso le estamos dando el mayor bien que se puede a todas las almas. ¿Y puedo tomar a una en especial? Sí, pero de ahí extenderme a todos los demás, ¿no? Dice, buenas tardes, doctor José Luis Cervantes. ¿Debo hablarle y hablarle de divina voluntad a mi esposa cuando ella veo que no entiende o en ocasiones no atiende lo que le digo? ¿O debo ir yo solo en la profundización del día a día en mi entrega a la divina voluntad? Y si así fuera, ¿cómo debo ver que somos una sola carne? ¿O debo entender que en la divina voluntad los actos son por separado dentro del matrimonio? Lo que decíamos hace un momento, o sea, en la medida que vamos actuando, es en la medida en que voy dándole la luz, las gracias, la fuerza a la esposa o al esposo, ¿no? Y sobre todo hay otra cosa que es el ejemplo, porque el alma que vive en la divina voluntad cambia totalmente y eso inmediatamente se nota. Y si no se funciona así, o sea, lo que dijimos hace un momento, las promesas de Jesús, ¿sí? Así que creo que no hay ningún problema. Usted debe seguir profundizando, adentrándose cada vez más, porque eso hará que su vida en la divina voluntad sea cada vez más intensa y los efectos sean mayores también. Dice Sergio Arias, doctor, podemos decir que la misma eternidad está dentro de Dios y ahí nos encontramos nosotros cumpliendo quizá la parte más importante del mismo Dios, que es tener una criatura a quien amar y que sea capaz de amarlo. ¿Cómo? Pregúntalo. La eternidad es Dios. Jesús la define y dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. O sea que la eternidad es conocimiento y conocimiento de Dios. Así que está dentro de Dios, por supuesto, porque es Dios mismo. Pues creo que ya. Sí, hemos... ya fue más o menos. Esa es la tubectomía, o sea que la salpingectomía que ya más o menos se abarcó. En fin, una última pregunta que nos hacen aquí, dice de Heriberto. No, lo que pasa es que la pregunta que se leyó hace un ratito dijo que la pegó y la envió. La envió mal. Pero yo creo que sí era lo que usted le respondió. Bueno, pues amigos, gracias por habernos acompañado. Gracias, Alejandro. Gracias, doctor. Y esperamos que sigamos participando en estos programas y que esperamos sus preguntas. Ya no vamos a tener faltantes, cuando menos por unos por 2 20 meses. años. No, me refiero a faltantes de en vivo, ¿no? Sí, no. Así que los esperamos el próximo miércoles a la misma hora, mismo canal, mismos personajes. Y hasta luego, Ale, gracias. Gracias, doctor. Gracias a todos.